Señor por esta oportunidad de poder cantarle, de poder adorarle. Y quiero invitarles a buscar Levítico. Por favor, Levítico, en nuestro Antiguo Testamento, Levítico capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que Jehová habló diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. De hecho, este es uno de estos textos de la Biblia que yo creo que es un pasaje que está narrado como un pasaje de terror. Y es que la Biblia no esconde ninguna maldad de los hombres, a diferencia de los hombres que le encanta esconder sus maldades. Fíjense que cuando nosotros vamos a Levítico y leemos el capítulo 9, nos vamos a dar cuenta que el Señor ha terminado de dar toda la orden de lo que se va a hacer en la casa del Señor. Y lo interesante de esto es que Dios ha establecido desde lo más mínimo, los calzoncillos que debe usar un sacerdote y toda su vestimenta, hasta el sacrificio en la ofrenda determinada, sea cual sea. Dios ha establecido cada uno de los elementos de cómo Dios quiere que el pueblo, y en este caso sus sacerdotes, le adoren y le exalten. En esta mañana, en esta primera conferencia que vamos a estar hablando de las bases de la adoración, de la alabanza y el evangelio, quiero comenzar con este texto, y he comenzado con este texto por la sencilla razón de que cuando nosotros pensamos en Nadab y Abiú, estamos viendo dos jóvenes que iban su primer día de servicio. De hecho, capítulos anteriores ha sido consagrado a Aarón y su familia, y este va a ser el primer sacrificio al Señor. Y en este caso va a ser esa primera ofrenda oficial de parte de Nadab y Abiú. Ahora, lo interesante del caso es que cuando vemos el capítulo 9, si lo puede ver conmigo, versículo 24, fíjense el último versículo del capítulo 9, dice: y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Es decir, que cuando nosotros estamos pensando en este texto, lo último que ha dicho el autor es que el pueblo ha visto otro de esos grandes milagros de Dios. Y este gran milagro es que el Señor, con un milagro portentoso, ha mostrado ese fuego, y hay un altar encendido que el hombre no lo encendió, sino que ha sido encendido por el mismo Dios. Y es en ese contexto que dice el texto de esta manera: bueno, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Algunas cosas importantes de este texto es que cuando nosotros estamos analizando lo que han hecho estos dos muchachos, es ofrecer fuego extraño. Uno debería hacerse la pregunta: ¿y qué es fuego extraño? ¿A qué nos suena ese elemento de fuego extraño? Y como esto es una conferencia donde hay preguntas y respuestas, usted puede responder. A lo largo de la conferencia usted puede hacer preguntas si tiene dudas, aunque siempre al final de cada conferencia vamos a tener unos 10-15 minutos. Así que usted no se preocupe, usted pregunte lo que usted desee, yo trataré de responder lo que dice la Biblia, no lo que yo desee, ¿ok? Entonces, en base a esto, ¿qué significaba ese fuego extraño? Porque es un texto muy conocido. A ver. ¿Cómo? Fuera de lo que el Señor había ordenado. ¿Qué más entendemos por fuego extraño? Fuego extraño. Uno dice: bueno, fuegos artificiales. Y ahí estaban celebrando el 31 de diciembre, no sé. Fuego extraño. A ver, voluntario. Yo creo que con voluntarios. Ahora. Es un fuego que el Señor no envió. Los levitas tenían que utilizar el fuego del altar, que era el que el Señor había mandado para hacer un sacrificio. Y ellos pusieron un fuego que no era. Ellos pusieron un fuego de ellos. Ajá. No era, porque yo he escuchado de esto muchas cosas, pero está bien, hermano. No es que era un fuego inventado. No es lo que significa el fuego ahí. Lo que significa el texto por fuego extraño, de hecho, es como dice muy bien el hermano, en Levítico, si nosotros leemos Levítico 9:6,
en los versos 9 al 12, si leemos el Levítico 16, si leemos incluso el Números 16, nos vamos a dar cuenta que el Señor había prescrito que, recordemos por un momento cómo era más o menos el tabernáculo. Recuerda que usted entraba, había un lavacro, que era donde se lavaban los sacerdotes y los levitas, después iba a encontrarse en el lugar del tabernáculo. Recordemos que el lugar santísimo es velado, ahí no entra sino el sumo sacerdote. Y en el lugar visible donde estaban los demás sacerdotes hay lo que se conoce como el altar de bronce. Ese altar de bronce tenía 4 gradas, es decir, era así como, nosotros llamaríamos como una empinada por los 4 ángulos. Y lo que ocurría es que en ese altar de bronce, ¿qué se hacía? Se sacrificaba el cordero o los animales por los pecados. Ahora, había un cordero especial que se sacrificaba ahí, y de ese fuego que quedaba ahí, Dios les había dicho que debían tomar ese fuego, lo debían llevar al otro altar, al del incienso, y prender el incienso con ese fuego, y ahí entonces echar el incienso en los candelabros, y prender el incienso y mecerlo delante del Señor, sobre el propiciatorio. Entonces, todo esto, ¿por qué es importante? Porque Dios había prescrito cómo Él quería que se adorara. ¿Qué hicieron estos dos muchachos? Violentaron lo que Dios deseaba en su adoración. Y si unos minutos antes había descendido, como dice capítulo 9, verso 24, fuego delante de Jehová que consumió el holocausto, ahora unos minutos después vuelve a salir fuego, pero esta vez no es para consumir un sacrificio, sino es para consumir a 2 pecadores. Mis amados hermanos, hoy es triste decirlo, pero es una gran realidad. Hay fuego extraño en muchas congregaciones. Y lo digo no como algo positivo, sino como algo muy terrible que nosotros vemos en algunas congregaciones, donde algunos prefieren que lo que se canta en la iglesia o la liturgia de la iglesia, entiéndase por liturgia todo el proceso desde que usted entra, lo que está establecido, lo que nosotros llamamos en el devocional, el orden, toda la expresión que se va a desarrollar ahí en la congregación. Y lo interesante de esto, mis amados hermanos, es que hoy YouTube por un lado, las redes sociales por el otro, su influencia tiene a muchos músicos o a muchas iglesias replicando exactamente el fuego extraño que muchos de estos grupos impíos están replicando bajo el nombre de creyentes. Así que la conferencia que vamos a estar tratando en esta primera parte tiene que ver con las bases de lo que creemos. Antes, ¿quién es bueno aquí en idioma? A ver, voy a ver, Javier, léeme esto, ven acá. Vamos a ver cómo estás en el latín. ¿Estás bien en el latín? En el español sé que estás mal, pero en el latín también. A ver, léeme esto, dale, párate, ven. Léeme ahí, ¿qué dice ahí? Eso es latín. Es muy fácil, hermano. Qué fácil te la puse. ¿Qué dice el latín ahí? Léelo como si fuera. ¿Cómo? Semper idem. Para él no era tan difícil. ¿Qué te ha sido? Semper idem. ¿Sabes que esto fue una frase que la Iglesia Católica, antes de la reforma de Lutero y sus seguidores, y los que vinieron después, porque no fueron seguidores de Lutero, muchos de ellos, los que vinieron después, tenían esta frase que se conoce siempre la misma. ¿Cuál era la idea de los católicos? No, la iglesia tiene que ser siempre la misma. Y eso suena hasta espiritual. Bueno, sí, claro que la iglesia tiene que ser siempre la misma. El problema con esa frase es que lo que estaba detrás del latín, la iglesia, siempre la misma, es siempre lo mismo que decimos nosotros, siempre lo mismo que diga el Papa, siempre lo mismo que digan los curas, siempre lo mismo que digan los concilios. Así que frente a esta frase, usted puede ver los periodos de la iglesia, de la historia de la iglesia, lo que se conoce como el periodo medieval, por allá del siglo V al siglo XVI aproximadamente. No existe avance en ningún área, ni en la teología, ni en la música, ni en las ciencias, ni en el arte. Y una de las causas que los libros incluso de historia secular, historia universal, lo muestran, es que la iglesia tomó el poderío de todas las cosas, cerró las Biblias, las enseñó en latín y le dijo a la gente cómo pensar. Así que cuando vemos esta frase, siempre la misma o siempre lo mismo, la pregunta es, lo que hacemos en nuestras congregaciones,
lo que hacen nuestros grupos de alabanza, lo que hacen los hermanos que dirigen devocionales, lo que hacen los que tienen especiales en la iglesia, lo que hacen los predicadores de nuestras congregaciones. La pregunta es, ¿estamos haciendo lo que Dios ha prescrito en su palabra, los principios que Él nos ha dado? ¿O estamos haciendo siempre lo mismo que hemos hecho, pero nos hemos hecho la pregunta si esto verdaderamente agrada a Dios? Mis amados hermanos, a esto viene una segunda frase. A ver, ¿quién quiere ayudar a la lectura? A ver, bueno, gracias por otro voluntario. Vanessa, para que ayudes a tu esposa y se quede mejor la familia. A ver, léenos la segunda frase. No, léelo en latín, no lo que tú entiendas al español. A ver. ¿Cómo? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? No, que no te oímos. ¿La oye? Yo no la oigo. Grítale, hazte la idea no sé, que Javier entró y ensució todo la alfombra y la llenó de grasa. Y más o menos con esa voz, léenos eso. Ajá. Ajá. ¿Viste qué frase es del latino? Es como mismo usted ahí. Ecclesia reformata, semper reformanda, secundum verbum Dei. En la traducción no es más que la iglesia reformada, siempre reformándose según la palabra de Dios. Por una parte, los católicos tendrían esa idea de siempre lo mismo. A lo que surge en medio de los reformadores es la iglesia está reformada, es decir, la iglesia está reestructurada de acuerdo al diseño de Dios. Pero es una reforma que no es de un día, es una reforma que es continua. Ahora, ojo con esto, porque algunos pueden decir, bueno, entonces tenemos razón de que la iglesia siempre tiene que estar inventando. No hay que estar inventando nada, todo ha estado ya, no inventado, sino dado por el Señor en su palabra. Lo que tenemos que hacer es pausas a nuestros gustos, pausas a nuestros criterios. Y se lo digo con dolor porque yo sé que muy probablemente algunos de ustedes o algunos de nosotros hemos escuchado o hemos estado en conferencias como esta donde te han dicho este género es del diablo, esta canción es más demoníaca que el del diablo, esto es no sé qué, esto es diabólico, y era un momento que uno dice, ¿qué escucho, qué no escucho? Este hombre era cristiano, ya no es cristiano, ahora era cristiano, el otro no es cristiano, ¿qué escuchamos? Y lo cierto es que a todos los que estamos acá nos encanta, digo yo, la música. ¿A cuánto les encanta la música? Y ahora estoy circunscribiendo la música, el tema de esta mañana, preferentemente con la teología y la doctrina, pero todos sabemos que adoración es mucho más que música, ¿verdad? Es mucho más que acordes. Así que después de ver este punto, esta primera parte la que queremos tratar de esta forma, entendiendo las bases de la adoración en la alabanza y la música en el Evangelio. Y la segunda parte, que vamos a estar dando un tratado, esta va a ser más breve, evidentemente por el tiempo. Y la segunda parte vamos a estar dando un tratado a cada uno, que es la parte más crítica. Y cómo filtramos nuestra música. Y créanme que va a ser de mucha edificación, porque yo he visto cada filtro que la gente tiene, que algunas iglesias tienen. Y ojo con esto, esta conferencia no es para decir que en tu iglesia lo hacen mal, esta conferencia es para demostrar mi punto, que a la luz de la Biblia la iglesia siempre tiene que estar reformándose, siempre tiene que estar mejorando, siempre tiene que estar creciendo como guía en la palabra, no en los gustos o las preferencias, ¿verdad? Entonces, tenemos un almuerzo, que es gratis, y después del almuerzo vamos a cerrar las puertas para que nadie se vaya. Entonces, tenemos un almuerzo, sí, porque veo algunos, almuerzo me voy. Entonces, bueno, ustedes libres, vamos a tener un almuerzo más adelante. Después del almuerzo tenemos una siguiente conferencia que tiene que hablar de los atributos del Dios que adoramos. Verdaderamente conocemos a ese Dios, conocemos sus atributos, sabemos quién es Él. Y por último, la adoración congregacional y músicos adoradores, aquellos hermanos que escriben canciones, que componen, que hacen poesía. Por eso que algunos hermanos de los que están acá, sus pastores les invitaron bajo la temática de que si dirigían devocionales, si dirigían casa culto, algún ministerio, y tienen que ver con los programas y tienen que ver con todos estos elementos, aunque primordialmente en esta conferencia vamos a estar haciendo más énfasis en la parte de la música, ¿ok? Pero sin dejar de reconocer que nuestro Dios nos ha dado la oportunidad de adorarle y también de cantarle. Aunque tenemos algunos músicos que serían más bien músicos activos,
y otros músicos escondidos, para ir definiendo las cosas como son, ¿verdad? Esto nunca usted lo ha escuchado. ¿Cuáles son esos músicos activos? Bueno, preferentemente aquellos que tocan la música, dirigen. ¿Y cuáles son los escondidos? Por ejemplo, mi amigo y hermano Pastor Otoniel, ¿verdad? Esos músicos escondidos, que cantan escondidos, porque si cantan, ¿verdad? Quizás alguno dice, mira, yo no sabía que quizás usted pertenece a ese grupo de los que cantan escondidos. Hermano, sigue cantando así escondido. Pero bueno, hoy vamos a estar aprendiendo varios elementos de la adoración congregacional donde no tienes que esconderte. Y es una canción para todos. Así que, pasemos a esta primera parte. ¿Qué entendemos nosotros por adoración? Como les decía, voy a hacerlo más resumido. Al final, hermano, si usted trae una memoria o tiene, como casi todos, WhatsApp o algo, mi hermano Nelson nos va a estar pasando una carpeta con libros de los que han salido de estas conferencias, libros que incluso nuestra hermana Damari recomienda también, que lo ha dado en sus clases, en el seminario, en la directora de adoración, libros que son de hombres de Dios que han escrito sobre el tema de la adoración, el tema de la música para edificación. Entonces, esos están ahí, y también libros de doctrina, libros de teología sistemática, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, adoración, ¿qué podemos definir como adoración? Con sus palabras, adoración es un voluntario. A ver tú, ¿qué es adoración? Ponte en pie y dinos qué es adoración. Vamos, rápido. Gánate la merienda. Miguel, ¿qué es adoración? No, ponte en pie y la gente te escucha. A ver, ¿cómo es? Es aquello que el creyente entrega a su Dios de su mente, de su corazón, de su mano. Puede ser un canto de alabanza, puede ser también un servicio. Esa probó, pero no, está bien, por ahí va. Ajá, alguien más, a ver, adoración. Ajá. Muy bien. ¿Ves, Miguel? Más o menos eso es lo que había. Ok, alguien más, adoración. A ver, en latín. Es la respuesta del hombre a eso que Dios es. Muy bien, la respuesta del hombre a lo que Dios es. Muy bien. Muy cortico, pero en realidad muy profundo. ¿Alguien más? A ver, Cari, ¿qué tú querías decir? Porque, espera, vamos a remodelarlo. Porque Cari trabaja con los niños de nuestra obra. Entonces, ¿cómo se le dice a un niño lo que es adoración? A ver, ilumínanos. Bueno, cuando le decimos a un niño que es la adoración, primeramente él tiene que pensar que Dios es todo. Bien. Dios es el creador de todas las cosas y Él merece toda adoración y toda alabanza. Muy bien, y muy sencillo, ¿verdad? Pero un niño también lo puede entender así. ¿Y alguien más? ¿Tania? Fuimos creados para adorar a Dios. Bien, es el propósito por el cual fuimos creados. Muy bien. Ahora, ¿saben que varios diccionarios, solo voy a leer una definición? Dice, la adoración es el acto mediante el cual se expresa reverencia, respeto, honor, amor y obediencia a Dios. Evidentemente, esto es adoración verdadera, o la adoración, porque si hablamos de adoración en términos genéricos, sería todo respeto, honor, reverencia a algo o alguien. Pero esta es la adoración a Dios, ¿verdad? Dice, en el Antiguo Testamento se utiliza la palabra hebrea sacar, y esa palabra nos indica esta actitud, con la connotación de postrarse. Mire, yo le recuerdo, hace muchos años atrás, y disculpa que lo vuelva a citar, pero yo recuerdo cuando Damari nos dio esa clase. Yo estaba recién llegado al seminario, y ella estaba dando la clase, y usted sabe que es con el tamaño alto ese, cogió y dice, miren, adoración, me explicó estos términos, dice, adoración es esto, ¿tú recuerdas, verdad? Y se tiró en el suelo. Yo ahí perdí un poco más o menos la idea de la adoración, porque el suelo estaba tan sucio, y yo, hasta el día de hoy, yo digo, literalmente es esto, es el acto de tirar, yo no lo voy a hacer, dame tú quieres ahí, es literalmente rendirse por completo a Dios, es literalmente doblegar todo lo que somos delante de Él. Por eso es mucho más que un acto, aunque el acto lo expresa, es la devoción del corazón rendido completamente a nuestro Dios, ¿verdad? Y cuando vamos al Nuevo Testamento, la palabra griega que se usa tiene la misma connotación, que es proskuneo, que da la idea de rendirse por completo a aquel que merece toda la gloria y toda la honra. Entonces,
Vamos a pasar a otro elemento. Alabanza. ¿Qué es alabanza? Alabanza. ¿Qué es alabanza? No todos la ven, ¿verdad? Muy bien, entonces voluntarios. Los voluntarios aquí funcionan más o menos de esta manera. Sí. No me lo lea, es que nos diga. Este es otro comentario para los que toman nota. Alabanza, alabanza. Muy bien. Muy bien. ¿Saben que a veces hay un piano por ahí? Exaltar sus atributos. Ahora, cuando hablamos de alabanza, es importante porque alabanza al Señor no necesariamente es música. Alabanza es reconocimiento donde se alaba, donde se reconoce, donde se exalta, donde se magnifica. Que puede ser a través de una poesía, a través de una oración, a través de una enseñanza, a través de un escrito, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, cuando nosotros decimos, escuchen bien, aunque eso lo vamos a ver más adelante, no todas las canciones son alabanzas. Porque hay canciones que en su contenido no son alabanzas a Dios. Y dice, ay Dios, ¿y esto qué cosa? Bueno, en realidad, porque la definición llana de alabanza me río porque si ustedes ven al técnico de arriba está diciendo tranquilo hermano, estás perdonado. Cuando nosotros vemos la definición llana de alabanza, no es más que el reconocimiento, la exaltación hacia algo, alguien, en este caso la alabanza a Dios. Hay canciones que en sus letras no tienen alabanza, lo que tienen es humillaciones. Señor, me humillo mi rostro, y eso no es una alabanza desde el sentido de definición. Pero nosotros hemos adquirido a lo largo de los años, ¿qué cosa? Vamos a cantar 2 alabanzas y 2 adoraciones. Y dice, bueno, ¿y cuál es cuál? Porque ¿qué hemos definido históricamente? Que la alabanza, ¿qué cosa es? La música movida. Y las adoraciones tiene más devoción, más santidad. Esa definición es otra de las cosas que hemos heredado de la historia, pero no tiene ninguna definición asidero bíblico. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de alabanza, como dijo bien hermana, ¿qué es? Es el reconocimiento, es la exaltación, es ver a Dios como es Él. Por eso que una frase que a veces nosotros vemos en los salmos que es muy llamativa, dice, engrandécete Jehová. ¿Qué usted cree de esa frase? ¿Está bien o está mal? Engrandécete, Señor. Ya Él es grande. Entonces la frase no está bien. Digo yo. Dice la hermana que la frase es redundante. Ojo, todo eso lo están diciendo ustedes, de los autores de la Biblia. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más aporta herejía? A ver. ¿Quién más aporta herejía? Engrandécete, Señor. Levántate, Señor. Hermano, no podemos decir que está mal. No podemos decir que es redundancia. Aunque entiendo por qué lo explican de esa forma. Cuando el salmista está cantando esta canción, o estas canciones porque son en varios lugares, lo que está diciendo es, tú eres grande, tú eres excelso, muéstrate tal como eres. Y eso es, engrandécete. No es el engrandécete como uno le diría a uno que está en el piano y dice, vamos, crécete, hermano, que estás acabando con ese piano. Nosotros teníamos hace muchos años atrás en Ciudad de Ávila, fui parte... Por la misericordia de Dios, ellos me pusieron, digo misericordia porque lo mío es machucar todos los instrumentos, pero no soy músico, aunque lo amo. Y yo tocaba la guitarra en un grupo bautista, y ese pianista que estaba ahí era un hermano sordo, pero que había desarrollado ese talento, ese don a tal nivel que yo estaba en mis inicios con la guitarra, y yo en la misión y tocaba, y cuando me dijeron, oh, para que toques con el grupo, digo, oh, entonces estamos viendo, oh. Espérate, vamos a tocar con un grupo. Pero lo interesante es que él tenía una forma muy peculiar de decir, fulano de tal está acabando con el instrumento. No lo decía así tan lineal, sino más bien que él decía, y fulano gozándose en la batería. Era así, algo así. Entonces así lo hacíamos en los ensayos. Y el primer día que fui a tocar con ellos, y estaba él era muy animado, dirigiendo, dice, y tenemos a Alex. Y yo dije, no, dice, gozándose. Pero todo el mundo sabía que era que estaba acabando con la guitarra. Entonces, a partir de ahí, uno entiende que
Hermanos, a Dios no se le da chapucerías. Los que son músicos aquí, los que dirigen devocionales, los que son predicadores, etcétera, el ministerio que tú tengas, no digas, esto es pecaminoso. No, esto yo lo hago porque es para el Señor. Me salió esta lectura, pero es como salga, porque esto lo recibe Dios. Es como, mis amados hermanos, evidentemente en la conferencia 3, cuando estemos hablando, el hermano Nelson esté poniendo sobre los atributos de nuestro Dios, nos vamos a dar cuenta que muchas veces estamos pecando en nuestro servicio a Dios, simplemente por no reconocerle como Él es. ¿Okay? Entonces, hablando de adoración, hablando de alabanza, dice esta definición, bueno, tengo un concepto de adoración. ¿Y por qué hago un concepto personal de adoración? Porque creo que todo adorador y todo creyente debe tener su propio concepto de adoración. De acuerdo a todo lo que tú vas aprendiendo de la palabra, aprendiendo de otros hombres de Dios, de otros maestros en cuanto a la adoración, cada uno de nosotros debe hacerse un concepto. Por eso es que pongo así mi concepto. No es porque mi concepto sea mejor que tu concepto. Es que tú y yo tenemos que entender y tener un concepto bíblico de lo que es la adoración. Así que cuando hablamos de adoración, es el principal propósito por el que fuimos creados. ¿Por qué tenemos hoy misiones? ¿Y por qué son importantes las misiones? ¿Por qué es importante el evangelismo? ¿Por qué es importante el predicar el evangelio? Porque no hay adoración en esos lugares. Por eso, cuando decimos, es necesario que se predique el evangelio, claro, porque en esos lugares hay personas que no están cumpliendo con el propósito de Dios, que es que fueron creados para darle adoración. Por eso decimos, la adoración es el principal propósito por el que fuimos creados. Siendo Dios el objetivo esencial. Cuando nosotros decimos que Dios es el objetivo esencial, no solo que es el objetivo esencial, sino que es el único objetivo de nuestra adoración. El hombre, por ejemplo, le da adoración a qué cosa. Fíjense a dónde llega la ridiculez del pecado, que el hombre le da la espalda a Dios y a qué le da adoración. A los hombres, a las plantas, a los perros, a los caballos, a las religiones, a los inventos, a la santería, al ocultismo, por la sencilla razón que o estamos adorando a Dios, es decir, cumpliendo con el propósito por el que fuimos creados, o le estamos dando adoración de alguna forma activa o pasiva a cualquier otra cosa que no sea Él. Por eso decimos, siendo Dios el objetivo esencial de esta, la Biblia, y ojo con esta parte, es su fuente reguladora. Tú no estás dando, y esto para los músicos directamente, el culto congregacional, aunque vamos a tener una conferencia solo para hablar de esto, del culto congregacional, el culto congregacional no es un concierto en la iglesia. Independientemente que usted pueda hacer conciertos con carácter evangelístico, con carácter de edificación, pero no es. El grupo de alabanza necesita tanto como la congregación de la santidad a Dios, del compromiso a Dios. Por eso que cuando hablamos de quiénes nos ministran, hermanos, usted tiene no solo que conocer al Dios que adora, sino que estar creciendo continuamente. Con la Biblia en una mano, músicos, Biblia en una mano, instrumento en otra, para crecer en la parte musical y para crecer en la parte espiritual. Tristemente hoy tenemos o una u otra o ninguna de las dos. Entonces, Cristo, dice su fuente reguladora, la salvación en Cristo es el medio que lo hace posible. Un impío, ¿cómo se llama esta super impía, pagana, perversa, filistea, camino al infierno? Son muchas, pero es una rubia muy famosa. A ver, no se hagan ahora. No, que es jovencita que ya canta ahora. Mira, ahora que espirituales dicen, no sé. Sí, que canta, es americana. Swift, es algo así. ¿Cómo? Esa, Taylor Swift. Esa muchacha, con su inmenso talento, se ha declarado abiertamente odiadora de Dios. A tal punto que recientemente vi un corto, era una premiación en algún lugar, y la persona que estaba siendo premiada estaba dando gracias y enfocan la cara de esta muchacha, de Taylor Swift. Y cuando esta otra persona que no se ve, le habían dado un reconocimiento, ella dice, le doy gracias y a la productora, no sé qué, y el rostro de Taylor Swift lo está bien enfocado, y cuando la mujer dice, le doy gracias a Dios,
su rostro completamente cambió, hizo como una señal de desprecio, y después cuando uno entra a sus redes va a darse cuenta que es alguien que en algún momento, como es la tónica en muchos de estos casos, fue a una iglesia, se decepcionó de la iglesia, de Dios, de todo, y hoy se vuelve en una influencia contra Dios. Mis amados hermanos, aunque ahora solo estamos en la parte de definir qué es la adoración, debemos entender que esos impíos, aunque tengan más talento que tú, hoy ellos no están adorando a Dios. Hoy ellos no están cantándole a Dios, aun cuando sus letras digan ellos que son dirigidas a Dios. Así que algo maravilloso que tú y yo tenemos es que si hemos sido salvos por medio de Cristo, tenemos el canal abierto y la oportunidad dada de poder adorar directamente al único Dios de los cielos y la tierra. ¿Quién dice amén? Dice, siendo la salvación en Cristo el medio que hace posible y el Espíritu Santo en la gente que la guía en verdad. Así debe ser nuestra adoración, guiada en verdad, en fe y en gratitud. ¿Ok? Después de ver este elemento, ya estábamos hablando de alabanza. Ahora pasemos a otro punto y es evangelio. ¿Qué es el evangelio? Si alguien te hace la pregunta, defíneme el evangelio, en pocas palabras, ¿qué le dirías? ¿Qué es el evangelio? Algunos dirían, es un mundo bonito, ven a la iglesia para que veas lo bien que te vas a sentir. ¿No es verdad? Esto es un ambiente sano, ahí la gente no fuma, la gente no toma, al menos que tú sepas. A veces escuchamos eso como la definición del evangelio. ¿Qué es el evangelio? A ver, voluntario. A ver, Paparito, gracias. Hermano, dinos, ¿qué es el evangelio? Ajá. Muy bien, es una buena noticia que proclama muerte y resurrección de Jesucristo. De hecho, esa es la definición que da el apóstol Pablo en casi todas sus cartas, ¿verdad? Es la buena noticia ¿para quién? Para este mundo, para un mundo que está en malas noticias. Y no solo que está en malas noticias, sino que tiene la peor noticia, condenados al infierno. Y esa buena noticia es que Cristo vino a este mundo, por eso que hablamos del evangelio es esto. Él vino a este mundo, ¿para qué? ¿Para qué? Para mostrarnos el camino al Padre, y hay muchos elementos. Para darnos salvación. Él vino, y es importante, la muerte y resurrección. Porque judíos ortodoxos hoy creen que sí, que murió, pero no creen que resucitó. Otros históricos creen que ni murió ni resucitó, sino que fue una idea que la gente se inventó. Otros creen que murió, resucitó, pero esa resurrección fue algo de una reencarnación. Es decir, muerte y resurrección de acuerdo a la misma palabra del Señor. Y para eso tenemos varios textos. Busquen conmigo, por favor, uno de ellos que nos resume en Romanos. Busquemos rápidamente Romanos. Romanos capítulo 1. Verso 16. Y esta es una definición de lo que es el evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y por la fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Vamos a ver rápidamente algunas definiciones importantes acá. Pablo está diciendo, no me avergüenzo del evangelio. La pregunta es, ¿por qué Pablo pudiera avergonzarse del evangelio? Rápidamente, ¿quién nos ayuda con eso? A ver. ¿Por qué pudiera? Sabemos que no lo hacía, pero ¿por qué sí pudiera avergonzarse? Porque era perseguidor de los cristianos. Pudiera ser un motivo. Sí, en algún momento fue perseguidor, cierto. La palabra porque fue educado a los pies de Gamaliel. Cierto. Pero él se creía que le aplicaba lo que era. Muy bien, es decir, que en el contexto de los creyentes, porque en un momento fue perseguidor de la iglesia, y aún así, como fue rescatado por el Señor, dice, no me avergüenzo. Eso es cierto, en ese contexto. Y esto es una pregunta de interpretación, que aunque no lo dice el texto, Pablo lo explica en todas sus cartas. Y cuando él dice, no me avergüenzo del evangelio, ¿a quién se lo está escribiendo Pablo? A los romanos. ¿Y qué ciudadanía o condición tiene la iglesia que está en Roma? Según lo que vemos por la carta y lo que estudiamos. ¿Qué son? ¿Qué son ellos? ¿De qué? Son gentiles que se han convertido. ¿Y cuál es el otro grupo? Y judíos que se han convertido a Cristo. Así que entre los creyentes, él está diciendo, no me avergüenzo. Pero entre los romanos,
¿El evangelio qué es? ¿Vuelvo a repetir, hermano? Barbarito, ¿vuelvo a repetir? Las dos frases. Muerte y resurrección. Muerte, pero ¿muerte por quién? Muerte bajo el dominio de quién. Muere Jesús, que sabemos que Él entregó su vida, pero bajo el dominio romano. Y cuando vamos a la muerte romana, es el castigo más impetuoso, más alarmante, más escandaloso, donde Roma muestra su poder. Así que si tú le estás predicando a un romano del evangelio de Jesucristo, lo primero que va a pensar un romano que no ha conocido todavía a Jesucristo es: me estás predicando de gente derrotada. Me estás predicando de uno que se levantó y mi gente lo terminó clavando en una cruz. Me estás predicando, me estás hablando de un nazareno, de un judío sin la ciudadanía más grande que se ha dado en el primer siglo, que es la romana. Porque algunos dicen hoy que es la americana, no sé cómo cambió, pero es la romana. Entonces uno piensa y dice: ¿cómo es posible que los creyentes en Roma y romanos en sí, que no hayan escuchado el evangelio, cuál es su referencia de un Cristo resucitado, en este caso muerto bajo el dominio de los romanos? Vergüenza. Y aún así Pablo está diciendo: no me avergüenzo. Pablo también es judío, ¿sí o no? ¿Y cómo veían los judíos a Jesús? Los que le rechazaron: crucifícale, crucifícale. ¿A quién le suelto hoy? ¿A Barrabás o a este que dice ser el rey de los judíos? Suéltanos a Hijo del Padre, que es lo que significa Barrabás. Suéltanos al Hijo del Padre. Y hay unos manuscritos antiguos que tienen la frase Jesús el Hijo del Padre. Así se llamaba Barrabás, según manuscritos antiguos. Así que en ese grito los judíos están escuchando: suéltanos a Barrabás, o a Jesús Barrabás, Jesús Hijo del Padre, o suéltanos ¿a quién? A Jesús el Mesías. ¿Alguien recuerda por qué estaba preso Barrabás? Por matar vaca. ¿Por matar vaca? ¿Cómo que por matar vaca? Si unimos la historia, nos vamos a dar cuenta con los evangelios que habla que por sedición era uno de sus pecados, alborotador y sedicioso. Pero los sediciosos eran llevados a prisión, sobre todo cuando creaban conflictos contra los romanos o bajo la Pax Romana. Así que, mis amados hermanos, muchos incluso llegan a pensar que Barrabás, y esto no es una locura lo que estoy diciendo, es lo que muchos creen, Barrabás en algún momento puede ser de esos grupos que se levantó como los celotes para traer al Mesías. ¿Por qué? Porque exactamente lo vemos ahora preso en la fiesta ¿de qué? De la Pascua, donde debe entrar el Mesías. No es solo comer el cordero, sino los judíos cada Pascua están esperando al Mesías. Así que algunos han pensado que lo que estaba ocurriendo con Barrabás le estaban haciendo la oferta al pueblo. ¿A quién quieren? ¿A un líder político o a este que ha sanado durante este tiempo, que ha dicho que es el Hijo de Dios? ¿Y el pueblo qué escogió? A Barrabás, al líder político. Y fíjense, cuando nosotros vemos esta definición, dice Pablo: no me avergüenzo del evangelio. Lo triste del caso es que hay muchos músicos, cantantes, compositores que están avergonzados del evangelio y lo que componen cualquier cosa menos el evangelio. Mis amados hermanos, yo sé que esta no es la conferencia del conflicto, de esta que viene, sobre las letras que cantamos, que no cantamos, pero es que yo no lo veo tan sencillo, no tengo ningún conflicto con eso. Pero mi intención es que nosotros entendamos primero las bases. Si entendemos la base de que es adoración, que es alabanza y que es evangelio, entonces vamos por el camino correcto de decir: Señor, ayúdanos como evangélicos a que todo lo que cantemos apunte el evangelio, que es la muerte y resurrección de Cristo y la exaltación del único que merece toda la gloria. ¿Alguien dice amén? Amén. Entonces, veamos esta... en la Biblia tenemos música, instrumentos musicales, muchos de ellos mencionados. Esto se lo vamos a dejar para lecturas. Las celebraciones, es decir, ¿dónde se usaba la música? Bueno, celebraciones de victorias, grandes eventos, fiestas familiares, ocasión de duelo, acompañamiento de profetas. Esto es importante porque a veces, yo sé que hay muchos predicadores, yo fui uno de ellos, que decían: no, en algún momento de predicar no quiero que ningún músico se pare allá, porque eso es manipular los sentimientos. ¿Por qué? Porque lo que yo veía era gente manipulando sentimientos. Ahora, cuando llegas a los profetas,
Hay momentos en que le pedían a David que tocara para que algo ocurriera de parte de Dios con Saúl, pero hay momentos en que los profetas del Antiguo Testamento llamaban a los cantores, a los músicos para que tocaran y ellos así buscaran el rostro del Señor. Ahora, ¿se da cuenta que muchos de los obstáculos o de los contratiempos que tenemos hoy, mis amados hermanos, con el tema de la alabanza en la iglesia, lo hemos generado nosotros mismos por malas referencias? Porque incluso si tú tienes el deseo de que tu iglesia cante bíblicamente, tienes que primero discipular a la iglesia en cómo cantar bíblicamente. No decir, esto no se canta más porque esto es el diablo. Ten cuidado, porque a veces hemos hecho filtros, que esos filtros no clasifican ni al apóstol Pablo componiendo para cantar ahí. Tengamos cuidado porque es una bendición. Y entonces hablamos de un extremo. El otro extremo es, yo no sabía que la música había que filtrarla. Yo no sabía que eso había que... No, para mí, ¡ay, qué bonito! Pero ya llegaremos a la crisis. Pero la música se veía en todas estas expresiones de la Biblia. Para ello hay muchos instrumentos mencionados, voy a solo ponerlo todo. Pero lo interesante de todos estos instrumentos, y es el punto que quiero recalcar, es la diversidad que nosotros tenemos de instrumentos bíblicos, de instrumentos que muestra la Biblia. Y la cuestión de la diversidad, entendamos, mis amados hermanos, que lo que Dios estaba mostrando y tratando con su pueblo es, yo no sé cómo a algunos les puede sonar esto, pero cuando damos estas clases en el seminario, sobre todo una asignatura que habla del judaísmo, las fiestas del Mesías, el pueblo de Dios era, y esta es la frase, fiestero. Pero no pienses en fiestero, porque para lo puro todo es puro, no pienses en fiestero que era de carnavales, que era de bembé, no, era un pueblo de fiesta. ¿Por qué razón? Porque Levítico 23 da 7 fiestas que van a apuntarnos al Mesías. Y en esas 7 fiestas celebradas en 3 épocas del año, el pueblo venía, ¿para qué? Para cantarle al único Dios que merece toda la gloria, exaltarlo, pero tú no te pongas nervioso, porque era en el Antiguo Testamento. Hay principios que pasan entonces del Antiguo al Nuevo Testamento, porque algunos están diciendo, lo que vamos a fumar este domingo, ya, ahora sí tengo la justificación. No. Pausa, porque este tema, hermano, estos temas dividen a las iglesias. Pero sobre todo, cuando los pastores, los maestros de la iglesia, los líderes de adoración, los músicos, entienden que este es uno de los privilegios más hermosos que el Señor nos ha dado, de exaltar su evangelio, de proclamar su evangelio, nos vamos a dar cuenta que esto es una bendición, hermano. El tiempo de alabanza no puede convertirse en un momento de tortura para algunos en la congregación, ¿okay? Entonces, ahí vemos la diversidad. 10 principios básicos que enseña la Biblia sobre la adoración y la alabanza. Es decir, de forma general, principios básicos sobre la adoración y la alabanza que todos nosotros debemos tener de acuerdo a lo que la Biblia misma nos muestra. Vemos uno de ellos. El primero es que adorar a Dios es postrarse ante Él. ¿Por qué esto es importante? Hemos entendido que el término adoración, tanto en el Antiguo Testamento, acá, como el Nuevo, proskuneo, nos está hablando de ¿qué? De postrarse a Dios. Ahora, cuando hablamos de adoración y alabanza, es adoración o adorar, es postrarse ante Él. Mis amados hermanos, yo no sé por qué, pero hay algunos músicos que cuando empiezan a subir por aquí, es como que ellos creen que aquí literalmente se sienten a esta altura de la congregación. Hace muchos años estuve en una de las convenciones y recuerdo unos músicos que estaban tocando y los pastores después compartimos la Santa Cena y yo iba con el vino y los elementos para dárselo a los músicos y uno de ellos me dijo, no puedo hacerlo. Eso fue un choque para mí. No era un momento para, de hecho no conocía un joven, para su pastor, no sabía quién era, y seguí dando los elementos, pero eso me hizo reflexionar. Porque uno dice, bueno, es sincero. No es sincero, eso es fuego extraño. Porque si tú no estás en una comunión con el Señor, de darle tu corazón en adoración, y no te sientes listo para tomar la cena del Señor, tú no te puedes sentir listo para ministrar su presencia. Miren, jóvenes, y digo jóvenes con más juventud acumulada, con menos. El Dios que nosotros adoramos sigue siendo el Dios del Antiguo y Nuevo Testamento y el Dios que vino una vez más por su iglesia a través de Cristo. Es un Dios santo.
por la bondad del Señor, todos nosotros o ninguno de nosotros ha sido consumido en este lugar, porque a veces uno dice, no, es que es más importante el que está, el que está adorando ahí, la única diferencia que tiene que el que está aquí, es que este lo está guiando, es que este está ayudando a todos a darle la adoración en el cielo. Pero ustedes de ese puesto también tienen que entender que muchas de nuestras canciones, Señor, manda tu fuego ahora. ¡No! Y es como que los ángeles dicen, Señor, no, esa parte no la escuchen. No lo manden, no lo manden. Y sí, ahora sí, ven, fuego, ven. Y los ángeles, no, oye, esto siempre es por lo mismo. Bueno, si verdaderamente nosotros entendiéramos lo que es la presencia del Señor, no solo que empezaríamos a quitar muchas de nuestras letras y muchas de nuestras canciones, sino que muchos de los músicos de nuestras iglesias, de los que dirigen devocionales, de los que tienen parte en la liturgia, empezarán a sentarse. Porque la hipocresía no es recibida de parte de Dios. Por eso es que esto no es un show. Y ese es uno de mis grandes ataques hoy contra el YouTube. Es una bendición, pero escucha música, aunque vamos a tener una parte final ahí, si el tiempo nos da, de cómo componer, a los que componen y escriben. Yo sé que usted lo hace bien, pero queremos hablarlo refrescando estas ideas bíblicas. Escucha bien esto. Cuando tú no entiendes el privilegio, la responsabilidad y el peligro que tiene tu ministerio, es probable que te encuentres ofreciendo fuego extraño. Y a diferencia de Nadab y Abiú, a diferencia de Ofni y Finés, a diferencia de muchos de esos sacerdotes que fueron Dios le dio muerte al momento, por la gracia del Señor tú y yo no somos consumidos. Pero vamos a tener cuidado con estos temas. Así que adoración es cuando tu corazón, tu alma, tu vida se postra a Él, y no necesariamente en una postura física, sino cuando, ¿sabe qué? Y esto nos pasa a veces yo digo a los que intentamos, o a los que sí lo hacen de verdad, aquí ya están, a los que dirigimos a veces la alabanza, y decimos, por favor, párate. Claro, eso en ocasiones se hace para cambiar la posición. El problema no está en decirle a la congregación, párate. El problema está en que porque tú veas a todos sentados, dices, no se está, esto no está. ¿En qué versículo dice que si están parados que la gloria está descendiendo? Incluso nosotros tenemos algunos de esos hermanos en la iglesia que dicen, ay pastor, ya va ahora a decir que me pare. Como cansado, reventado, que estoy, que la pared. Por eso nosotros decimos, hermano, si quieres ponerte en pie, si quieres. Pero no, párate, porque esos paradigmas, esa tradición que hemos tomado. ¿Por qué? Porque lo vimos en YouTube, o lo vimos en una iglesia de estas que transmite en vivo, que tiene un ministerio increíble, y empezamos escuchen, la gloria de Dios no se puede copiar. La gloria de Dios desciende cuando su iglesia la adora, cuando la iglesia se postra, y esa gloria no desciende en esquemas. ¿Qué sería un esquema? Llorar. Yo he visto gente llorar en medio de la alabanza, y como pastor, después de tratar tiempo de consejería, no era llorar porque la presencia de Dios le estaba tocando, era llorar porque estaba pensando en los pecados que había cometido y salió a seguir haciéndolo. No estaba adorando. Entonces, no busquemos manipular, sino guiar a la gente en la adoración independientemente de la postura. Donde sí logramos que todo el pueblo canta, que todo el pueblo adora, cuando entendemos a la luz de la explicación, y lo vamos a ver de la letra o del texto o el salmo que se lee o la introducción que se hace, que el pueblo adore de los siglos por los siglos. Entonces, adorar es mostrarse ante Él. Seguimos, adorar a Dios es responder a todo lo que es Él con todo lo que somos nosotros. Es decir, ¿cómo yo sé todo lo que es Él? ¿Cómo tú sabes todo lo que es Dios? Si tú nunca has abierto tu Biblia y has leído un libro entero, si tú nunca, y esta pregunta no me la respondan, pero los músicos que dirigen a cada alabanza, los músicos que tocan en la música, en los cantos de la iglesia, la pregunta sería, ¿cuántas veces tú has estudiado la Biblia completa? No lo respondan. ¿Cuántos libros tú has estudiado completo? O si no, lo más sencillo, tú no te has percatado, no te ha dado por pensar de que ¿cuál es el libro más largo de la Biblia? El libro más largo. No, el libro más largo. Ese es el salmo más largo. Libro de los Salmos. No, el libro más largo, el libro de los Salmos.
¿No has pensado por qué en los 66 libros el más extenso es el libro de los Salmos? ¿Acaso no has pensado que hay un regalo de Dios para nosotros como iglesia de que el libro con más teología, el libro que más exalta a Dios, el libro que más alaba al Señor, que más habla de las experiencias de los hombres humillados ante Dios, es el libro de los Salmos? Mi pregunta para los músicos: ¿cuántas veces en tu grupo de alabanza han estudiado los Salmos? Esto no es crítica, esto es una reflexión. Recuerde cómo empezamos: Ecclesia semper reformanda. Tenemos que reformar. Y cuando digo reformar, no es cambiar lo que estamos haciendo, sino, Señor, ayúdanos a que brille tu evangelio en la música de nuestra congregación. Así que adorar a Dios es responder a todo lo que es Él con todo lo que somos nosotros. Seguimos. El objetivo número 1 de nuestra adoración debería ser agradar a Dios y darle gloria. Llega un músico y te dice: ay, esta canción hay que montarla. Bien, pregunta número 1: ¿la letra la viste? No, pero oye, suena, tiene unos arreglos. No está mal, porque eso sería un extremo. El otro extremo sería: no me importa cómo salga, porque es para Dios. Y los ángeles una vez más: Señor, fuego ahora. No, todavía, por gracia. No, todavía, ni a este ni a este. Hermano, hay una mediocridad en nuestras alabanzas increíble. ¿Y saben quiénes son los culpables? Nosotros, los pastores. No, empieza por los pastores de la iglesia, por nosotros. Porque si yo no veo la adoración de la iglesia, bueno, la adoración de la iglesia es todo, estamos hablando ahora de la alabanza, la parte musical. Si yo no veo la parte musical como algo que es donde invita al pueblo a unirse en una canción al Rey de Reyes, y después la predicación es mostrarle esas verdades del Rey de Reyes, si no vemos eso como prioritario, viene un joven, y muchas veces seleccionamos a los músicos de la iglesia porque es un jovencito, toca muy bien todos los instrumentos, este tiene que ser el líder de alabanza. ¿Sabe usted lo que está haciendo? Fuego extraño. Lo digo con mis amigos, y yo estoy dando esta conferencia, como yo le he dicho a los músicos, conversé con Damari, con Tito, con mi amigo Javier, que hemos conversado, con Osbel, que es un músico para mí, amigo fenomenal. Yo no estoy dando esta conferencia como músico, estoy dando esta conferencia como pastor, porque desde el pastorado, desde la pastoral, veo que hay crisis en nuestra música, veo que hay mediocridad en nuestra alabanza. Amado hermano, no puede ser, y yo esto lo digo con dolor, pero no puede ser una persona que no afina, una persona que no canta, que se para y se está para Dios y empieza a berrear como una chica. Señor! No puede ser. Quizás tú dices: pastor, me parece que eso no es espiritual. No, no es que no es espiritual, es que Dios ha dado a su iglesia dones y talento para ser edificado. Entonces a veces estamos escuchando a los hermanos por lástima, no por edificación. Tú dices: ay, Dios mío, sí. En una ocasión me pasó con alguien, era un amigo, y le dije: ¿no te gusta la canción? ¿Por qué me dices eso? Porque le has hecho tanto daño. Mira que la has maltratado. A mí me parece que me salía bien. No, porque nadie nunca me lo ha dicho. Nadie nunca te lo ha dicho. Bueno, yo te voy a decir algo. Ahora mismo yo no sé cuál es tu don, pero este no es. Amados hermanos, nuestro Dios es un Dios de gloria y no es un Dios mediocre. Yo se lo digo de todo corazón. A mí me da una alegría cuando yo veo nuestras iglesias, hermanos que como esta iglesia local, que tienen grupos de decoración, hermanos que tienen grupos de obras y todas estas expresiones que muestran el evangelio, y yo lo veo que lo hacen con tanta excelencia, que cuando yo veo, yo digo: ay, Dios mío. En una ocasión le dije a los hermanos de la iglesia: mira, estamos decorando con bajo presupuesto, ¿verdad que esto está feo? Pero a ver, porque tenemos una hermana aquí que trabaja en eso. Yo le decía: pero lo hacen con tanto amor, ok. Vamos a dejar un poquito más amor, guardar dinero y comprar cosas para decorar. Porque esto no es salga como salga. Hermano, eso hay que quitarlo de la iglesia. Al final esto es para Dios. Y los músicos aquí me van a entender. ¿Cuántas veces tú has llegado a tu casa con ese dolor de cabeza que se está reventando la cabeza? Porque tu bendito baterista no entraba en tiempo, el arreglo nunca salía, el arreglo siempre salía de formas diferentes. Estabas tocando un tema y él, vamos a ver, no nosotros somos bateristas tan malos, y el guitarrista te estaba haciendo el arreglo de otra canción. ¿Te ha pasado? ¿A nadie le ha pasado? ¿A nadie le ha pasado? ¿A usted le ha pasado? Nadie. Se dan cuenta que además de malos músicos son mentirosos. A todo el mundo le ha pasado.
Amados hermanos, el ministerio de la parte musical, y digo la parte musical porque si yo de adoración es toda la iglesia, porque hay todo que involucra la adoración, pero los hermanos que tienen esta parte de la música, tú no tienes, lo voy a decir de esta forma, tú no tienes que tener los últimos instrumentos para dar una adoración al Señor. Si los puedes tener, gloria a Dios. Pero no te conformes con no tener nada para seguir dando la adoración a Dios así toda tu vida. Si no tienes nada, dale gloria a Dios, pero si lo puedes tener, tenlo, porque no es el instrumento, esos son medios, es tu corazón y tu santidad ante el Dios de la Biblia que se muestra en la adoración de la iglesia. Miren, mis amados hermanos, cuando nosotros hablamos de adoración, debemos entender este siguiente elemento: alabar a Dios es reconocer sus virtudes, quedarnos impactados por ellas y alabarle por ellas. A veces uno quiere aprender, por ejemplo, si tú quieres aprender más de tu ministerio musical, de la alabanza en la iglesia, y ojo, porque aquí entran los que dirigen devocionales, los que hacen poesía, los que tienen algún arte que la ponen al servicio de la iglesia. Si tú quieres crecer más en eso, ¿qué es lo que tú deberías estar leyendo si entras a una biblioteca cristiana en otro país, porque aquí no existe? ¿Qué tú buscarías? A ver, ¿libros de qué? ¿Qué buscarías? Libros que tengan que ver con alabanza, libros que tengan que ver con instrumentos, con poesía, con métrica. ¡No! ¡No! Tú deberías buscar más en la Biblia cómo es Dios, quién es Él, cómo se ha revelado, cómo Él quiere que le adoremos. Y después buscas esos otros libros. Hermanos, si nosotros pensamos en la mediocridad que hemos adquirido, yo he visto, y a veces me ha tocado predicar en eventos, donde lo único bueno que han hecho esos muchachos en el grupo de alabanza han sido terminar de cantar. Y todo estructurado, una métrica y todo así, pero te das cuenta que es un espectáculo. Claro. Porque cuando vemos entonces todos estos famosos últimos, y Jesús Aran Romero y el otro y no sé quién, con esos espectáculos y show que le quitaron a Cristo de sus letras porque no venden, y tú y yo vamos a quitar a nosotros. Y esos hermanos que están abrazando la mediocridad, que no leen la Biblia, dicen: ¡ay, qué alabanza más increíble! Hay muchos músicos inspirándose más en los cielos, en las estrellas, en las nubes, que en la palabra de Dios. Ahorita con el filtro, cuando leemos el tratado, vamos a ver que hay muchas de esas músicas, que no estoy diciendo que son músicas demoníacas, pero son músicas que cuando tú la pones en el filtro, tú dices: bueno, esto se queda como un consumo para uno mismo. Pero no tiene el evangelio. ¡Claro! Porque lo están cantando no evangélicos. Yo lo digo de esta forma. ¿Alguien sabe? Porque aquí también hay pastores también y otros que tienen el llamado. ¿Alguien sabe cuáles son las directrices del apóstol Pablo para que alguien entre al ministerio pastoral? Pastor Giovanni. Directrices, son varias, pero directrices que Pablo dice que para los pastores. Por ejemplo, para entrar un joven al ministerio pastoral, ¿qué se le aconsejaría? Timoteo 3 habla de requisitos, y también Pablo le dice a Timoteo: no un neófito. La palabra griega es una plantica nueva. ¿Cuál es la cuestión con la plantica nueva? Número 1, que sale rápido. Número 2, que no tiene raíces. Y Pablo dice: no un neófito, no sea que, envaneciéndose, caiga en descrédito en el lazo del diablo, por la arrogancia, etc. Mis amados hermanos, Pablo nos está diciendo qué debe ser y qué debe hacer un hombre para estar cualificado y calificado, que son dos cosas diferentes. Una es de calificación y otra es de los atributos que tenga con su carácter, para ejercer el ministerio pastoral. Mi pregunta es, ¿y los músicos de la iglesia? A veces tenemos músicos de la iglesia que saben menos Biblia que el último que llegó a la iglesia, y eso es mediocre, pecaminoso, y lo voy a acuñar de esta forma: eso es fuego extraño, hermano. Escúcheme, si en la iglesia el único que toca la guitarra es un joven recién convertido, no lo pongas a tocar guitarra y a administrar nada. Déjelo ahí, canten a capela, como lo hacía la iglesia cuando no tenía muchos de estos instrumentos, y que aprenda el evangelio. Y en su momento, cuando empiece a dar frutos, cuando empiece a dar pasos de la vida cristiana, pues entonces pasará esto, de alabar y guiar al pueblo. De paso, déjenme hacer rápido
un comercial cristiano. Nuestra hermana Damari, en septiembre, nosotros estamos abriendo los perfiles de liderazgo en la adoración. Es decir, que si usted quiere saber más de esto, cuando termine, puede acercarse a ella, a mí. En el seminario vamos a poner por las redes, en la página del seminario, los días de las entrevistas. ¿Eso para quién es? Para músicos, para líderes de alabanza o adoradores de iglesia que quieran no ser neófitos. Yo no estoy diciendo que usted lo sea, pero que quiera crecer y tener esas herramientas desde la parte musical y desde la parte espiritual. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque no es solo decir, basta de mediocridad. La pregunta es, ¿y a dónde vamos a nutrirnos? Bueno, claro que la palabra del Señor, pero si tenemos también hermanos con ministerios en estas áreas, sería bueno que pudiésemos compartir. Después, si quieren más datos de eso, después acérquese a la hermana Damari. Regresamos acá, dice, la adoración es cantar a Dios y alabarle. Son dos cosas relacionadas entre sí, pero distintas. Yo creo que esto ya lo hemos hablado. Cantar a Dios implica las voces, implica instrumento, ¿verdad? Pero alabarle no necesariamente tiene que ser con voces de instrumento, ¿verdad? Con música. Se le puede alabar de muchas otras formas y eso es importante. Por eso, ¿por qué damos esta premisa? Hermano, porque tú no eres más importante que tu hermano, porque tú cantas en la iglesia o diriges la alabanza, o porque tú ministras. Tú eres tan necesario como tu hermano para juntos, como cuerpo de Cristo, poder darle a él toda la gloria, ¿verdad? Así que otro de los elementos que nosotros vemos en cuanto a la adoración, el canto espiritual sirve para expresar todo tipo de emociones en todo tipo de situaciones. Y más adelante vamos a hablar un poco de esto, de la experiencia. Si algunos pensaban que en esta conferencia íbamos a decir, esta es la canción del diablo y esta es la del enemigo, esta es la de Cristo, no lo vamos a hacer. Eso lo tienes que hacer tú, en tu iglesia, con tus pastores, con tus líderes, pero aquí vamos a dar directrices. Y esto es importante, porque cuando decimos que el canto espiritual sirve para expresar todo tipo de emociones, con todo tipo de situaciones, a veces decimos no, porque hay canciones que solo hablan de la experiencia. Busca los salmos. Y vas a ver que casi todas de David tienen eso. Lo que al final, esa experiencia desastrosa, la termina enfocando y poniendo en el Señor. Yo entiendo que algunos han hecho rechazo hoy, no, porque hay canciones que solo hablan de la experiencia. Mire, hay un género musical cuyo nombre no voy a decir, que yo detesto, pero yo no estoy diciendo que sea del diablo, que yo lo detesto. Ese género musical puede tener Sublime Gracia, que es mi canción preferida, y no lo voy a escuchar. No, es un género antiguo, para que nadie piense que es reggaetón, no, es género antiguo. Una cosa para allá por México que se canta. Pero bueno, yo no puedo escuchar ese tipo, no sé, es que hay algo que me da, pero soy yo. Ahora, la música sí debe expresar nuestras experiencias. El único problema es que todas nuestras experiencias no son aplicables a todos los hermanos. Te pongo un ejemplo rápido, y aunque vamos a ver más de esto en la siguiente conferencia, cuando hay una canción que a mí me gustaba mucho hace años, que es la de, creo que es Marcela Gándara con el Ciudadano Romero, y es que mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir de que estás aquí. Y yo la cantaba así, y yo dije, bueno, pero ¿qué pasa si tampoco lo puedo sentir? No sé si alguien ha tenido la experiencia que a veces uno dice la canción, no oye al Señor, pero lo siento. ¿Y qué pasa cuando murió un familiar? Y tampoco lo sientes. Ya esa canción, que fue una canción, no es una canción del diablo, pero es una canción de la experiencia de alguien que aplicó a esa persona, pero no es aplicable a todos los creyentes. Y ahí es donde nosotros empezamos a decir, sí tenemos que reformar la alabanza de nuestra iglesia, pero no para mi gusto personal, sino para que la iglesia en pleno pueda cantar y pueda adorar, ¿verdad? Expresando experiencias a la luz de la Biblia. Y ese filtro lo encontramos en los evangelios. ¿Cómo tomar esa experiencia que tú tienes, filtrarla por la Biblia y decir, fue muy bonita tu experiencia, pero no es para que la iglesia entera cante? Que ese es el problema más grande que tenemos hoy con la composición. Hay cantantes que están simplemente componiendo, están escribiendo, ¿para qué? Para canciones de la iglesia, la adoración corporativa, y otros que simplemente están escribiendo como arte, para un disco, para un concierto, etcétera, etcétera, pero no es para cantarla aquí. Entonces, cuando no tenemos esas definiciones claras, lo mismo cantamos aquí cosas que tú dices, ¿y esto es para una mujer, esto es para un hombre, esto es para qué cosa es? No importa, pero lo cantó fulano. Tengamos cuidado, porque al día de hoy es complicado, incluso hasta los autores, ver si siguen en el evangelio, porque muchos no siguen, otros están, otros no están, otros tú no sabes si han estado algún día. Pero cómo tomamos nuestras músicas, el principio general aquí es
que lo que vamos a expresar esté dando adoración y alabanza al único y sabio Dios. Amén. Hay dos cosas que son prioritarias: la palabra de Dios y la oración. Hace algunos años, en la iglesia donde hoy sirvo, yo era estudiante del seminario todavía, había un culto especial y me dijeron: pastor, tienes 10 minutos para predicar porque el devocional va a estar por las 2 horas y tanto. Le dije: primera, por favor, primera y última vez que ustedes me van a decir eso. Pero pastor, ¿cómo dice? Primera y última vez, con mucho amor, riéndome incluso. Les dije: miren, hermano, primera y última vez, hoy lo voy a hacer, pero primera y última vez que ustedes me dicen: sacrifica la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, la predicación bíblica, por todo lo que ustedes quieran expresar. Y no estoy diciendo que lo que ustedes vayan a expresar no sea de bendición, pero una iglesia, escuchen esta parte, una iglesia que no le da prioridad a la exposición bíblica los domingos en la mañana, a la exposición bíblica en los departamentos como lo tengan dividido, a la exposición bíblica en los grupos pequeños, se morirá de hambre y mediocridad en la música. Porque como tú filtras, y ojo, porque la diferencia que hay con la música, con una letra bíblica a la exposición de la palabra, es que le estás cantando a Dios con su palabra, y en la otra estás escuchando y entendiendo a ese Dios de la palabra. Por eso son complementarios, no son enemigos, hermano. Independientemente que a usted le guste mucho la música, mientras más tiempo pasamos con el Dios de la Biblia, más la Biblia de Dios va a estar impregnando nuestras letras y nuestra música para el Señor. El problema está, una vez más, en criterios, en que fulano dice, en que el otro dice. Hay dos cosas prioritarias: la palabra de Dios y la oración. La música yo creo que se pondría aquí, pero nunca sacrifiquemos la exposición de la palabra por todos los especiales y todas las cosas. Quizás usted dice: no, pastor, pero hay programas que son especiales, por ahí empiezan. Programas que son especiales, pero fíjense cuál es el análisis. Es que es tan especial este programa que vamos a hacer, que la palabra se puede dar en 5 minutos. Sí, yo sé lo que predicar en 5 minutos, sé lo que predicar también en 2 horas. Pero no es el tiempo lo que determina que se esté exponiendo el evangelio. Lo que necesitamos es que cuando el evangelio se exponga, las almas sean confrontadas con la Biblia, desde los adoradores hasta los que vienen como invitados. ¿Ok? Entonces, voy a terminar con estos elementos y vamos a hacer un receso para una merienda. La venida del Señor Jesucristo marcó un hito en cuanto a la adoración, y eso lo vamos a ver en el siguiente tema. En el centro de nuestra adoración deberían estar ¿qué? La persona y la obra del Señor Jesucristo. Escuchen bien, aquellos que les encanta cantar el Antiguo Testamento. Esta mañana se va a enterar de muchas canciones que usted está cantando, que están en la Biblia, pero la está cantando mal. Porque nosotros no somos antiguos testamentarios. Nosotros somos evangélicos que cantamos el Antiguo Testamento, que esto no significa que no sea importante para nuestra vida, pero significa que al final el Antiguo Testamento tiene que brillar a la luz del Nuevo Testamento para ver a Cristo. ¿Por qué? Porque no sé cuántos lo sabían, creo que todos, pero Cristo está desde el Antiguo Testamento hasta aquí entre nosotros y preparando morada, incluso viene por nosotros. Cantar y no cantar de Cristo, y ahora, no se me asuste todavía, por favor, nadie se vaya, no va a ser malo, pero no es quitar nuestras canciones. Yo no creo que hay canciones demoníacas, creo que hay canciones que se deben reestructurar, alguna frase, alguna palabra, porque incluso tienen letras hermosas, y ahorita vamos a estar desglosando alguna de ellas. Así que en el centro de nuestra oración, quien debe estar, quien debe permanecer y quien debe brillar es la persona del Señor Jesucristo. Y la adoración en la iglesia no vale para nada sin la adoración de nuestras vidas. Adorar acá adelante, mi pregunta es, antes de adorar acá adelante, ¿cómo nosotros adoramos al Señor? Porque la diferencia que hay con adorar aquí adelante es que estamos frente a la congregación, pero cuando estamos a solas, ¿cómo adoramos al Señor? ¿Cómo derramamos nuestro espíritu? ¿Qué género usamos? No es la importancia. La importancia es cómo derramas tu espíritu, tu alma, y la conectas con el Señor cuando estás a solas. Músicos, si pasan más tiempo ensayando los arreglos que orando y buscando la presencia del Señor, hay un desequilibrio. Y eso se llama mediocridad en lo que estamos haciendo. ¿Ok? Vamos a hacer una pausa entonces.